Las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos y, por cierto, uno de los temas a los cuales hemos puesto mucha atención en estos últimos días dice relación a la compleja, dramática situación que vive este grupo de personas que se encuentran varadas actualmente en la frontera norte de nuestro país, específicamente en la frontera con Perú, donde se les ha negado el ingreso a ese país, pero tampoco pueden regresar a Chile. Entonces está en una situación de una suerte de tierra de nadie, de la cual hasta ahora nadie se ha hecho completamente responsable, en una situación que, por cierto, vulnera gravemente los derechos humanos de estas personas. Bueno, para hablar de este tema y todo lo que tiene que ver, por cierto, con lo que se está viviendo en torno a este debate en nuestro país, está con nosotros el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, a quien le damos la bienvenida. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por venir acá esta mañana, a esta hora de la mañana, por cierto, también acá a los estudios de Radio Universidad de Chile, y conversar respecto de esta situación, ¿no, Rodrigo? Que ha generado mucha preocupación por la urgencia de la necesidad de una solución para estas personas. ¿Qué podríamos decir en primer lugar respecto de lo que está pasando con este grupo de ciudadanos que están ahí parados en el norte de Chile? Lo primero que diría, Claudio, es que las imágenes que hemos visto en la última semana son bien dramáticas. Hay personas, adultas mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes que están ahí a la intemperie con algunas carpas hechizas, con muy poca ayuda para poder hacerse cargo de sus necesidades más básicas. En el medio de un diálogo, una situación bien confrontacional entre dos gobiernos, pero donde ellas siguen ahí, no se sabe cuándo tendrán una solución. Se ha hablado de un posible corredor humanitario para que las personas que quieran regresar a Colombia, y algunas o muchas a Venezuela, puedan hacerlo. Y esa puede ser una alternativa eventualmente. Se ha hecho en otro tipo de situaciones en los últimos 30 años, pero no puede ser la solución de fondo. Se requiere aquí un abordaje más integral de la crisis migratoria y sobre todo de lo que hemos llamado por parte de Amnistía Internacional una crisis de refugiados, porque cuando hablamos de lo que ocurrió con Venezuela, más que de hablar de crisis migratoria, corresponde hablar de personas con necesidad de protección internacional, personas que vienen huyendo de una situación que, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la propia ley chilena dictada en 2010, es una situación vinculada a asilo y a refugio. Uh-huh. Rodrigo, ¿por dónde pasan esas soluciones de fondo? Bueno, hay dos vertientes, primero que nada, y aquí creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando puedan tener claro que una cosa es la migración, que tiene que ver con cuando las personas se desplazan de un lugar a otro, voluntario, forzadamente, que puede ser al interior del propio país o de un país a otro. Y otra cosa distinta es el refugio. Es cuando personas, de acuerdo a los instrumentos internacionales, huyen de un país porque su vida, su libertad, su seguridad están en peligro por una situación de violencia generalizada, por una invasión extranjera, por conflicto interno o por graves y masivas violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Venezuela. Porque aquí, Claudio, nosotros hemos escuchado mucho en los últimos años, sobre todo en contexto de campañas electorales, que se habla de Venezuela como de una dictadura sangrienta, de régimen de Maduro como el peor de los mundos. Pero cuando se habla de que esas personas pueden requerir protección por parte del Estado chileno por haber huido de ese régimen, finalmente se mira para el lado, se deja a esas personas en situación de desprotección, de irregularidad, se las quiere expulsar, se las deja en la situación en que estamos viendo hoy día en frontera, y claramente es un discurso contradictorio y además que se aparta de las obligaciones internacionales que tiene Chile. Uh-huh. Volviendo a la urgencia que tienen estas personas que actualmente están ahí en la frontera entre Chile y Perú, ¿quién se tiene que hacer cargo de la solución, básicamente?
Bueno, tiene que ser una solución dialogada entre los países. Primero que nada, aquí a veces se habla que estas personas están en un limbo jurídico. Eso no es así. Las personas o están en Perú o están en Chile y el Estado donde están esas personas se tiene que hacer cargo de poder dar una respuesta humanitaria a las personas que Claro. se encuentran. No hay como un vacío entre los No, países. no hay un vacío. Eso es muy importante aclararlo. Pero por otra parte, ante una crisis de refugio como la que ha existido en los últimos 10 años en nuestro continente, lo que corresponde es un abordaje multilateral. Y eso ha faltado, sin lugar a dudas, no solo en las últimas 2 semanas, como vemos con este diálogo bien conflictivo entre Perú y Chile, sino en general en los últimos años. Y por eso creemos que es muy importante que haya un diálogo entre varios de los estados involucrados, como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ojalá Brasil y Argentina, por cierto Venezuela, para poder abordar esta crisis. Este es el segundo éxodo más grande de la historia contemporánea, después del de Siria. Ya casi 7.200.000 personas han huido de Venezuela, de las cuales la gran mayoría, poco más de 6 millones de personas, están en América Latina y el Caribe. Chile es el cuarto país con 444.000 personas que ha recibido a personas venezolanas con distintas condiciones migratorias. Y por lo tanto lo que cabe aquí, bueno, por una parte es que haya este abordaje multilateral, pero por otra parte, en el caso de Chile en particular, que tengamos este cumplimiento de las normas sobre refugio y en segundo lugar, Claudio, que se diseñe e implemente una política migratoria integral. Ese es un mandato de la Ley de Migraciones que entró en vigencia hace poco más de un año y todavía el gobierno de Chile está al debe. Ujú. Rodrigo, cuando hemos conversado respecto de este tema acá en la radio, hemos identificado un aspecto que puede ser importante a la hora de entender la forma en la cual tanto la ciudadanía como las propias autoridades han abordado este debate. Porque efectivamente lo que se percibe es que se ha deshumanizado la migración. Es decir, prácticamente cuando se habla de migrantes o de migración, se habla de una entelequia que no necesariamente refiere a un ser humano, a una persona, a un ciudadano. Y en ese sentido, claro, a la hora de deshumanizar el concepto, por así decirlo, también se hace menos urgente o patente por así decirlo, obviedad de que estas personas tienen derechos y que tienen una serie de derechos que en estos momentos no se están cumpliendo. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, de la forma en la cual se ha llevado este debate y de esta deshumanización también del concepto de migración? Bueno, tiene que ver con probablemente el avance de ciertos discursos antiderechos, no solo en Chile, sino en la región y en otras partes del mundo. Yo agregaría lo que tú has señalado, que se suele asociar de manera muy inadecuada la migración y particularmente la migración irregular con la delincuencia. Y ahí te diría que, por cierto, hay actos delictivos que se han cometido, casos muy graves también cometidos por personas migrantes, por personas extranjeras y tienen que ser investigados y sancionados, como los que ocurren, que son cometidos por personas chilenas. Pero asociar sin más la migración a la delincuencia no solo está alejado de la estadística pública que ha entregado el sistema de justicia, sino que finalmente está muy cercano a la xenofobia, racismo muchas veces, alimenta ese tipo de discursos, sobre todo cuando provienen de autoridades públicas de nuestro país. Y además, finalmente, es una política o una no política que no beneficia a nadie. No beneficia al Estado de Chile, no beneficia, por cierto, a las comunidades locales, especialmente del norte de nuestro país, no beneficia a las personas extranjeras que vienen entrando a Chile. Te cuento, Claudio, que el año pasado, a fines del año pasado, realizamos un estudio para el cual entrevistamos a varias mujeres venezolanas, a 12, que venían entrando a Chile, algunas con niños, niñas, y ellas nos decían, nadie quiere vivir en la clandestinidad. Algunas de ellas se vieron exigidas a escapar de Venezuela. Por ejemplo, una periodista se vio exigida a escapar por varios pasos no habilitados de distintos países. Llega a Chile, busca regularizar su situación, no lo logra hacer. Una persona que viene escapando. Y la falta de una política migratoria y el abordaje solo a través de eslogan
hace que además la migración no pueda ser aprovechada para el desarrollo de nuestro país. La ley de migración establece en su artículo 22 que Chile tiene que tener una política migratoria que justamente permita que la migración pueda contribuir al desarrollo del país para determinar, por ejemplo, cuántas personas y en qué caso pueden ser regularizadas, para determinar en qué caso se pueden dar visas de oportunidad laboral. Todo eso no se está haciendo porque después de un año de entrada en vigencia de la ley, todavía el gobierno no diseña e implementa una política migratoria. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, Rodrigo, de este retraso a la hora de implementar esta política, sobre todo por parte de un gobierno que se presumía, por lo menos hasta antes de asumir, que tendría un abordaje distinto de este tema? Que esto genera problemas de distinto tipo. Genera problemas porque se vulneran normativas internacionales y normativas legales respecto a migración y refugio. Genera problemas, como te decía, porque finalmente se desaprovecha la contribución que la migración puede dar al país. En Perú, donde han entrado 1,5 millones de personas venezolanas en los últimos 10 años, varios estudios de las Naciones Unidas, de la Cámara de Comercio de Perú, han señalado que las personas venezolanas que han ingresado han contribuido al desarrollo del país, al aumento del Producto Interno Bruto, que han podido aportar en diversas áreas estratégicas. Y en nuestro país, en los últimos años, varias veces se ha señalado que hay un déficit de mano de obra en el ámbito de la minería, en el ámbito de la construcción. Pues bien, la falta de una política migratoria genera que no se pueda aprovechar para el progreso de nuestro país el aporte que pueden dar las personas migrantes. Se las deja en situación de irregularidad donde no pueden ejercer sus derechos adecuadamente. Y finalmente tenemos algo que no beneficia a nadie. Y por cierto, tampoco a las comunidades locales de nuestro país que ven una situación de una migración absolutamente desordenada. Si nadie quiere o nadie debiera querer una migración que no sea ordenada, regular, controlada, pero es justamente lo que sucede cuando no se implementa una política migratoria. Estamos conversando con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, a propósito de la dramática situación que está viviendo un grupo de ciudadanos, principalmente venezolanos, también colombianos, en la frontera norte de Chile, a propósito de esta decisión del gobierno peruano de negarles el ingreso a estas personas que quieren retornar en su mayoría a su país de origen. ¿Qué pasa, Rodrigo, cuando finalmente no solamente estamos hablando de personas que están, entre comillas, irregulares en nuestro país, que se les impide el libre tránsito, sino que también hemos conocido antecedentes de personas que aún teniendo sus papeles no han podido ejercer este derecho, ¿no?, a trasladarse de un territorio a otro? ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿De quién es la responsabilidad y cómo se está viendo eso también? Bueno, si definimos que la mayor parte de las personas que han ingresado a Chile en los últimos 10 años son personas venezolanas, lo que tenemos que asumir es que son personas que mayoritariamente vienen huyendo de un país donde hay graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí quiero ser claro, Claudio, Amnistía Internacional sigue sosteniendo que hay una situación muy dramática respecto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El año 2022, de acuerdo a nuestro informe, hubo 488 ejecuciones extrajudiciales, más de 300 personas prisioneras políticas, muchos casos de personas perseguidas. Hay una investigación en la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que se supone se requeriría es poder evaluar cuando esas personas entran a Chile si requieren o no de refugio, que puedan al menos solicitarlo. Yo no sé si probablemente las personas que nos están escuchando no lo tienen claro, la cantidad de poco refugio que se ha dado en Chile. Si uno lo compara con otros países, por ejemplo, en España se han otorgado 96.000 refugios a personas venezolanas en los últimos 10 años. En Perú, 4.300. En Paraguay 3.400, en Colombia 1.300, en Ecuador 1.200. ¿Sabes cuántos se han otorgado en Chile en los últimos 10 años? 29.
En la última década. En la última década. Han entrado 444.000 aproximadamente personas venezolanas a Chile, que de acuerdo a los discursos de la mayoría de la clase política chilena, de nuestras autoridades, son personas que vienen huyendo. O sea, se sostiene muchas veces que hay una dictadura en Venezuela. Se plantea este eslogan, se planteó en algún momento de Chilezuela, pero ese no puede ser un eslogan solo para campañas electorales. Si sostenemos, y Amnistía Internacional lo sostiene, que en Venezuela hay graves violaciones de derechos humanos y que por lo tanto las personas huyen de Venezuela y requieren de protección internacional, no puede ser que no se le otorgue refugio y no puede ser que ni siquiera se le permita solicitarlo. Eso lo planteó la Contraloría el año 2021 y la Corte Suprema varias veces. Hace un mes y medio tuvo una sentencia donde acogió un recurso de protección y le dijo al director de extranjería, el señor Taller, ustedes tienen que hacer un protocolo para que las personas puedan solicitar refugio, ya que no se está cumpliendo la actual ley de refugio en Chile. Ese plazo se cumplía el sábado pasado, 40 días. Vamos a ver si se cumple o no esta instrucción de la Corte Suprema. Esperamos que así sea. Ahora, independiente de eso, ¿qué habla o qué dice eso de un país que, viviendo lo que vivió, con el gran número de exiliados que hubo, de personas que en su momento solicitaron refugio, que hoy incluso hoy día son autoridades, ¿qué dice estos datos que nos acabas de entregar de un país que vivió esa historia y que tiene este tipo de comportamiento, podríamos decir? Sí, tenemos en nuestro himno una frase que dice, o el asilo contra la opresión. Tenemos nuestra historia, efectivamente, respecto a lo ocurrido en la dictadura cívico-militar. Se cumplen 50 años, se conmemoran del golpe de Estado. Tenemos instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Chile, una ley sobre refugio que entró en vigencia el año 2010 y que es una buena ley y que no se cumplen. Entonces, sí, sin lugar a duda, no habla bien de Chile el no cumplimiento de los estándares, de las obligaciones sobre las personas que necesitan protección internacional. Y no habla bien tampoco de nuestro país y no le sirve a nuestro país que no haya una política migratoria que permita definir en qué caso una persona puede ser regularizada, en qué caso puede solicitar una visa para tener una oportunidad laboral. Eso no le sirve, te repito, a Chile, a las comunidades locales del norte de nuestro país. Y por cierto, deja en una absoluta desprotección a las personas que finalmente vienen entrando en Chile, efectivamente, muchas veces por paso no habilitado. Bueno, sin duda alguna, uno de los temas que debiese movilizar de manera más urgente, ¿no?, a nuestras autoridades, sobre todo por la situación que están viviendo estas personas ahí en el norte de nuestro país, viviendo en condiciones infrahumanas, a la espera de que finalmente los distintos estados se pongan de acuerdo respecto de qué manera solucionar esto. Rodrigo, agradecerle nuevamente el hecho que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio. Muy buen día también para ti. Sí, y por cierto también cada viernes o jueves, pero durante la semana, las cápsulas de Amnistía Internacional, que por cierto también se transmiten a través de Radioanálisis y en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Tenemos que despedir este programa, son las 9 de la mañana con 54, agradecer la sintonía que nos ha entregado y por cierto la invitación es a que siga junto a todas nuestras plataformas porque tendremos más en Radio Universidad de Chile, en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero por cierto